¿Quieres con micrófono? Ven aquí, si no. Nuestro agradecimiento a la licenciada también que antecedió al guía turístico. Mire, tengo una pregunta con respecto a lo que han manifestado, ¿no? Que los guías que nos estamos preparando debemos de ser con conocimiento experto, ¿no? Entonces eso un poquito nos complica, ¿no? Pregunto porque para esto tenemos que ser investigadores con relación con los comunarios, ¿no? Entonces, de ahí surge mi pregunta, ¿hasta dónde debería de ser nuestro alcance como investigador, ¿no? En comparación con los arqueólogos, antropólogos? Porque si vamos a divulgar esa información, quizás podemos caer en fanatismo, ¿no? Porque muchas de las leyendas de nuestros ancestros son historias, son cuentos de distintas etapas, ¿no? Entonces, no sé si esta parte nos podría un poco especificar cómo debe ser el procedimiento en esto de divulgar, porque escuché decir que debemos de aplicar, trabajarlo con las aplicaciones, con los medios de comunicación, con las plataformas digitales, como, ¿ve? Entonces, la pregunta, por favor. Claro que sí, hermano. Hay una cosa, y esto es bueno que lo sepan todos y todas, ¿no? Hay una historia oficial, la que está en los libros y la que nos enseñan los profesores en las universidades. Y hay una historia no oficial, la que todavía se está escribiendo, la que falta escribirse, la que tenemos que escribir. Y en esto me refiero a las nuevas generaciones, les estamos dejando una tareita titánica. ¿A qué me refiero con esa historia no contada, con esa historia negada? Es que en especial y en las comunidades no se ha escrito quiénes somos, ¿no? Ellos han escrito por nosotros. Ellos nos han dicho, ustedes eran así, son así, que no sé qué. ¿Y a quiénes me refiero? A ellos. No necesariamente somos nosotros mismos los que hemos escrito nuestra historia. Ha habido nombres que han hecho la historia de Bolivia. Pero ¿cuántos, y díganme ustedes en sus comunidades, cuántos libros hay de sus comunidades que hablen entre ustedes mismos? No hay. No hay. Entonces, nos toca ser todólogos, ¿no? ¿A qué me refiero con todólogos? Que tenemos que saber un poco de historia, que tenemos que saber un poco de arqueología, que tenemos que saber un poco de estética y arte, tenemos que saber de todo un poco, porque al final y al cabo ustedes van a ser los transmisores de esa historia que nos se ha contado. ¿Qué me decía también un historiador precisamente hablando de esto? Yo le decía, pero para escribir la nueva historia de Bolivia, que hay varias versiones además, ¿de dónde saco las fuentes si todo es tradición oral? Y ahí me decía, pues respeta pues el conocimiento de los ancestros y de las ancestras. Respeté el conocimiento de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Hay una institución en La Paz que se llama el TOA, que es el taller de transmisión oral, donde hay textos recopilados de lo que precisamente se ha grabado a varios abuelos y abuelas y de varias historias que no se han contado oficialmente, pero que podemos recurrir a esa fuente. ¿Y qué me decía otro amigo que hace teatro? Me decía, cuando la historia no se ha contado, hay que contarla. ¿Con qué? Con los insumos que tenemos, pues. ¿Quiénes son esos insumos? Los abuelos y las abuelas. Ellos nos van a decir cómo era antes, qué había antes. Si han encontrado un líquido, un material en piedra, ¿y qué cosa era esto? ¿Cómo era esto? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, porque cuando estudias artes, igual tienes que estudiar antropología, sociología, todo lo que haces, porque el artista y el arte es transversal a todos los conocimientos. Y la cultura, hermano, es transversal a todos los conocimientos. Cuando me refiero a experto, me refiero a que sepas de lo tuyo, de lo que está en tu casa, ¿no? Pero también puedes un poquito unirte de otras acciones que te pueden ayudar. Y tienes nomás que estudiar de todo. Ser guía no es fácil. Es un
transmisor de historia, es un transmisor de cultura, es un transmisor de sentimientos, es un transmisor de emociones. Entonces tienes que saber, hasta psicología tienes que saber. ¿Cómo vas a cambiar si no? Si a los chicos los han traído a la fuerza a visitar el museo y los chicos están así. Tienes que cambiarles, tienes que saber un poco hasta de educación para cambiar ese tema. Entonces sí tenemos que saber de todo un poco. Bueno, iba a esto de la universidad, ¿no? En la universidad me toca hacer mi tesis, como todos los que hemos entrado a la universidad, y me niegan el tema porque me dicen que no tengo fuentes confiables, que mis fuentes eran las únicas entrevistas que tenía. Estoy hablando de hace más de 20 años atrás, cuando todavía eran más rígidos en la universidad, y me niegan mi tesis, y me niegan mi título, y me niegan todo. Y yo, más joven, me siento triste y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué las entrevistas que he hecho a mis abuelos y a mis abuelas no sirven? ¿Acaso tampoco eso es la historia? ¿Acaso eso no es la verdadera historia? E insisto, porque en la vida si no insistes, no pasa nada. Entonces llega un docente que dice, no, tienes razón, estudiante, permítanle hacer su investigación, permítanle plantear su tesis a esos niveles. Y fue una de las primeras, con otros compañeros de historia y de filosofía, que se trató una tesis en base a no textos escritos, no solo textos escritos, sino también tradición oral y entrevistas in situ, es decir, tenía que ver con un proceso antropológico incluso, ¿no? Entonces, a partir de eso, las universidades cambian de chip ya y dicen, vamos a tomar en cuenta la tradición oral. Hoy, en estos días, sí se toman en cuenta las entrevistas, las cartas, la tradición oral para hacer documentos investigativos. Entonces, quiere decir que no estamos tan lejos de conseguir información certera sin entrar en el fanatismo. ¿Qué significa el fanatismo? A veces ya nos enloquecemos, ¿no?, con la información y nos volvemos puristas y queremos que eso sea la verdad absoluta. No es así. El arte y la cultura evolucionan, no es estática. Lo que pasaba hace 10 años, de aquí adelante va a cambiar, eso les puedo asegurar, va a ser total y completamente diferente. Lo que tal vez no cambie, incluso yo siendo aymara siempre digo, lo que tal vez no cambie va a ser nuestro idioma, va a ser nuestras tradiciones, va a ser cómo nos manejamos con nuestros códigos morales, Amasúa, Mayuya, Maqueya. Eso tal vez no cambie, pero el resto de los procesos va a cambiar, porque los jóvenes de las nuevas generaciones del siglo XXI no son lo mismo que nosotros que somos del siglo pasado. Yo veo más jóvenes que ya son del siglo XXI, ¿no? Mi generación es del siglo pasado, más antigua, ¿no? Pero hace tantos años que no han cambiado esos conceptos filosóficos de vida, no dudo que vuelva a cambiar, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en fanatismo siempre y cuando no tengamos fantasías también, ¿verdad? Doy un ejemplito de Puno, ¿verdad? No, que el caporal es de Puno, no, que el caporal es de La Paz, ¿no? Y nos peleamos por el caporal. Y nos hemos olvidado que somos una cultura aymara con diferentes rasgos, ¿verdad? Y nos ocupamos de cositas. Y entramos en un fanatismo medio desequilibrado, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué tiene Puno que nos gana con lo del caporal? Textos investigativos. Así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? También tenemos que escribir. El hecho que sean guías no significa que no puedan tener textos investigativos. De una pieza, de un textil, de una obra lítica se puede hacer una investigación que nos dé esas cosas, ¿no? Y no entrar en el fanatismo. Eso es verdad. A veces hay guías, conozco guías, ¿no?, de la calle Jaén, por ejemplo, ¿no?, que de la Cruz Verde, justo yo tengo ahí una tiendita donde vendo obras de arte. Cuando me tocaba atender, estaba yo en la puerta y me decía, ¿aquí a la casa de la Cruz Verde? Sí, compañero. Y dice que hay aquí una chola que se las lleva a los borrachos los viernes en la noche. Y yo le decía, sí, hay una chola. Y sí. Y le decía, esa chola soy yo. Les decía, ¿verdad? Y el guía así, ay, gracias por haberle dicho eso, que no sé qué, esto, que lo otro. Fanatismo.
fanatizó tanto la esquina de la Casa de la Cruz Verde, que como, bueno, yo ya no atiendo la tienda, se han quedado sin chola, pero esa historia ya la han vuelto otra cosa, ¿no ve? Ella decía, no, que la chola se los lleva, que los mata, que aquí hay un tapado, pero ya hace una historia, pero ya que nada, que los caballos a medianoche, ¿no ve? Bajan por la Jaén. Yo he vivido más de 20 años en la Jaén y juro por Dios que no he visto ningún caballo a medianoche. Entonces, ese tipo de acciones fanáticas hay que controlarla también, ¿no? Hay que ser coherentes en lo que decimos también. Si bien tenemos que enaltecer nuestra cultura, nuestro proceso histórico, nuestro discurso como guías, no tenemos que entrar en el fanatismo porque eso nos lleva a cosas así medias raras, ¿no ve? El turista no es tonto, el nacional, el internacional no es tonto, se da cuenta absolutamente de todo y a veces sabe más que los guías. Yo aquí cuando vengo a la Plaza Murillo y veo a los japoneses, ¿no? Les cuentan cosas bien raras, les cuentan, ¿no? Les dicen, por ejemplo, que la Casa Grande del Bajo se incendió el palacio y que por eso se construyó la Casa Grande del Pueblo. Históricamente eso es falso, no es así, ¿no ven? O sea, en ningún momento sí se incendió el palacio, pero no ha sido en la misma época, ¿no ven? Entonces, por eso hay que saber de todo y volvernos una clase posiblemente todólogos. Una referencia de estudiar, porque no hay que dejar de estudiar también, jefes, eso es bien importante, jefes y jefas. En la Universidad Pública del Alto hay la carrera de Historia, y la carrera de Historia tiene una mención en Museología. Entonces, si quieren prepararse un poquito más, vayan, investiguen, además están sacando ya su propio museo, y están teniendo experiencias museísticas ahí. Entonces eso es bien importante también para que ustedes se puedan alimentar, ¿no? No sé si hay otra pregunta, la compañera. Gracias. Bueno, gracias, querida Maribel, gracias por toda la exposición. Mi nombre es Claudia, del municipio de Illaco, y tengo algunas consultas respecto, otras más puntuales, en lo que si tenemos un poco de conocimiento, tal vez tenemos una norma o guía a nivel nacional, porque yo he buscado y no hay algo respecto a lo que es museos como tal vez algo que haya generado el museo, ¿no? Una guía del museo, y al mismo tiempo respecto a lo que es montaje y demás, ¿no? Si hay normas para esto. Y también si el museo tiene algún tipo de convenio o tiene algún área que se aperture a trabajar con las comunidades justamente en lo que es el impulso de museos comunitarios. Bueno, el museo tiene su guía de museos, ¿no? Voy a hacer mi propaganda, está a la venta en la tienda, pero a veces nos falta, ¿no? Yo me comprometo a través del compañero a hacerles pasarles un PDF para que tengan más o menos una idea de cómo es esta guía, ¿no? Segundo, en los convenios, la Fundación Cultural del Banco Central siempre se está esforzando por los convenios que vayamos firmando, ¿no? Sé que de los guías no tenemos, ¿no? Todavía un documento madre, digamos, a nivel nacional, ¿no? Hemos estado trabajando con la Asociación de Guías de Bolivia y lastimosamente cambian siempre de personal, sacan otra sigla, es un tema complicado con los compañeros guías y sé que no hay un documento oficial. Se les está pidiendo, ¿no? Pero va a ser un poco complicado que se organicen también, ¿no? Entonces no tenemos un documento madre, pero bueno, habrá que esperar que se organicen de mejor modo. Se me ocurre, hermano, hablando en voz alta, porque cuando no hay algo, hay que hacerlo. Es peor dejar que, hasta que se organicen, que no sé qué. ¿Qué tal si los guías comunitarios, por supuesto con la ayuda de la Fundación y los museos, se pueda construir por lo menos un documento base? Ya que los guías a nivel nacional no lo pueden hacer, ¿por qué no lo construimos nosotros, los guías que están en esta sala, ¿no? Entonces, porque es más fácil no tener el documento y esperar, y ya no podemos esperar, ¿no? Entonces construiremos nosotros un documento
guía base, y después de ahí procederá a hacer un documento más fino y hacerlo, ¿no? Entonces, yo allí podemos colaborar nosotros también como museos, y vamos a hablar con el presidente de la fundación para que también nos colaboren en la sistematización y hacer los encuentros y ver cómo implantarlos, ¿no? La ICOM, que es la que maneja los museos del mundo, que es una institución internacional, es más o menos la que tiene cómo se manejan los museos a nivel mundial, ¿no? Lastimosamente Bolivia no está adscrito al ICOM, pero podemos entrar pues a su página web y ver y manejar toda esa información y que nos sirva también de documento base, ¿no? Después, ¿qué más será, compañera? ¿Otra pregunta? Si la fundación, bueno, en este caso, si el museo tiene convenios, los convenios. Siempre se esfuerza por los convenios, ¿no? No tengo entendido, voy a preguntar en el área legal si tenemos un convenio, pero aunque no tengamos, es lo mismo, ¿no ve? Procederemos a trabajar en uno que no sea esta que nos reunamos una vez al año, ¿no? Nosotros tenemos un programa que se llama El Museo Donde Tú Estás, que nosotros viajamos a las comunidades con una muestra, pero podemos aprovechar esa muestra para hacer talleres de socialización, primero de conceptos museísticos básicos, pero también de lo que les decía en la presentación, de dinámicas con la comunidad. Así no solo gana el museo, el lugar, sino la comunidad se beneficia, y marcamos ahí un hito para que después todas nuestras autoridades en nuestras comunidades también paren oreja, ¿no ve? Y nos hagan caso, no piensen que ustedes son los locos, digamos, ¿no? Porque siempre, y esto les van a escucharlo a los artistas, a la gente que se dedica a cultura, dicen, ay, no, están locos, son unos soñadores, ¿no? ¿Qué estarán pensando, ¿no ve? ¿De qué vivirán cuando no se dan cuenta que las culturas en este país y en cualquier país son la clave, la base fundamental de la construcción del Estado, incluso hablando de forma monetaria? Si nosotros tenemos una buena imagen del país y mostramos lo que tenemos como un valor agregado, pues vamos a ganarle a cualquiera. ¿De qué creen que viven pues otros países que no tienen petróleo, por ejemplo, ¿no veo? Que no tienen oro? Viven básicamente de turismo. Ahora, una cosa bien importante antes que se me vaya, es que el turismo siempre está considerado como una acción depredadora. Dicen, no, llegan los turistas y lo ensucian todo, y lo arruinan todo, y mercantilizan todo, y no sé qué, y encima nos roban nuestras piezas, ¿no ven? Hay que también tener cuidado con ese detalle. No por tener más visitantes destruyamos también el patrimonio. No, esta piedra es la mejor. Ya nos ha pasado con la guía del Equeco, ¿no? Se la han llevado, la hemos traído, todos nos hemos peleado, al final ha quedado esta triste y sola en el museo ¿qué se llama aquí abajo? Monarca. En el Monarca, ¿no ven? Así a mí me da mucha pena, o sea, tanto drama para que lo dejemos ahí triste y sola y nadie, ni siquiera investiguen al respecto, ¿no ven? Entonces también tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la comunidad es más sensible. No podemos, no nos van a venir a enseñar cómo hacer. Nosotros tenemos que aprender de la comunidad. Hay una palabra bien bella que se llama laini. Seguiremos trabajando en laini, sin depredar lo que tenemos, ¿no ven? Lo único que tenemos que hacer es poner en valor lo que tenemos. No necesitamos tampoco, la evolución se va a dar por sí misma. No necesitamos depredar. Lo que ha pasado con la isla, por ejemplo, ¿no ven? ¿Cuántos hoteles habían? 2, 3 hace 20 años atrás. Ahora todos son hoteles. Todos. ¿No ven? Entonces ya es complicado. ¿No ven? O lo que pasa con Cusco, ¿no ven? Todo cuesta de $5 para arriba. La foto con la llama, 10, ¿no ven? La foto con no sé qué, 20. Entonces han mercantilizado tanto que se ha perdido el espíritu de la comunidad. Y no lo han hecho los cusqueños en el Cusco, lo han hecho 2 empresas chilenas que manejan Machu Picchu. Que a ellos lo único que les interesa es la
plata. Entonces no tenemos que entrar en ese es otro tipo de fanatismo, ¿no ve? Cuidado también, mucho ya está entrando harta platita a la comunidad, ahora ¿qué hacemos? ¿No ve? No. Cuidaremos también lo que es la comunidad como tal, porque sin ellos también no vamos a poder hacer nada, ¿no? O sea, ser guías es un acto de responsabilidad bien grande, compañeros y compañeras. Eso, ¿qué más